En este vídeo quiero compartiros cómo ha sido mi plan de entrenamiento durante todo este último año para conseguir resultados como el de haber quedado subcampeón de España de esquí de montaña en sprint, el rendir también en carreras por etapas de larga distancia como la Pierramenta, en la cual hicimos un top 35. Aún así, el estar preparado para hacer actividades tan largas en montaña como cuando hicimos el Mont Blanc en solo un día. Y básicamente cómo he conseguido el mejor estado de forma de mi vida en una temporada en la que probablemente ha sido en la que más flexibilidad me he permitido, menos estricto ha sido el plan y probablemente no ha sido de los años que más haya entrenado. Vamos a verlo todo esto. Muy interesante también porque a principios de esta temporada estaba probablemente en mi peor situación de condición de composición corporal de mi vida. Llegué a pesar casi 69 kilos estando en Chile este verano, cuando mi peso de competición habitual es sobre los 62. Así que vamos a compartir el Excel y vamos a ver cómo ha sido todo esto posible y qué hay detrás de estos grandes resultados y estos grandes logros de esta temporada. Aquí tenemos el Excel. En este Excel, que ya he compartido otras veces, como veis, está recogido todo mi entrenamiento desde 2021, temporada tras temporada. Todo lo que he ido haciendo está perfectamente detallado, aquí más a nivel global y en la otra hoja, bueno, un poco a nivel más semanal. ¿En qué punto estábamos? Vamos a hacer un pequeño repaso contexto de años anteriores para entender de verdad bien este año qué es lo que pasaba. Os voy a contar al detalle tipo de entrenamientos, el porqué de cada cosa. Va a ser un vídeo larguito, pero espero que lo valoréis. Y es que a mí siempre me hubiera gustado encontrar planificaciones de este tipo de entrenamiento para esquí de montaña. Y bueno, la verdad que no hay absolutamente nada por internet. No solo de esquí de montaña, sino en general de deportes de resistencia. La verdad que cuesta encontrar a alguien que comparta tanto, así que espero que le podáis sacar provecho y que os sea de utilidad. Algunos os quedaréis con más cosas, otros simplemente os despertará curiosidad, pero creo que es un tema interesante. Entonces, en temporadas pasadas, mi objetivo siempre ha sido centrado en la carrera del sprint. He estado buscando el alto rendimiento ahí y era lo que condicionaba toda la planificación. Era orientado a eso. De eso tenéis más vídeos de temporadas anteriores que compartió en mi canal también, haciendo lo que vamos a hacer para esta temporada. Así que si queréis verlos más en detalle, cómo fue para preparar los sprints en concreto, los vais a poder encontrar pues cuando explico toda esta parte de temporadas anteriores, en los que hice planificaciones por bloques, principalmente en las cuales buscaba siempre las adaptaciones de la alta intensidad para rendir bien en esa competición en concreto. Este año mi planteamiento cambiaba, y es que quería dejar un poco de lado esa preparación tan específica para los sprints y abordar las carreras de larga distancia. Esta temporada el objetivo era hacer la Gran Course completa, que constaba pues de Altitoy, Pierramenta, Tour de Rutor y PDG. Esos eran como los objetivos así más principales. También quería buscar mi rendimiento en las carreras individuales nacionales. Y ese era el planteamiento. Entonces el punto de partida era distinto y cómo íbamos a tomarnos todo también cambiaba. Esta rueda que veis aquí es como una valoración que me gusta hacer siempre, tanto conmigo como los atletas a los que entrenamos, para saber en qué punto está el deportista respecto a la competición que quiere hacer. Entonces, aquí asocio puntuaciones a los factores limitantes y determinantes del rendimiento
en concreto para todas las modalidades de esquimo en esta rueda. Entonces me veía un poco cómo estoy descompensado en ciertos aspectos, principalmente por haberlos dejado de lado. Entonces, por ejemplo, el volumen máximo de oxígeno estaba muy bien trabajado, a nivel técnico, de eficiencia, subida, fuerza, estaba bastante bien. Pero, por ejemplo, capacidades como el umbral anaeróbico, el aeróbico, incluso la composición corporal, eso era condicional del momento de la temporada, pues estaban más flojitas y este pequeño vistazo general me hace saber a qué tengo que poner el foco, así como la flexibilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues estoy a inicios de verano, por ejemplo, pues eso, la flexibilidad es uno de los puntos débiles, pues voy a empezar a meter sesiones de movilidad antes del trabajo de fuerza en el gimnasio. Umbral anaeróbico y aeróbico, pues voy a dedicar todo el verano a trabajar esas debilidades que me van a venir luego muy bien para rendir en las carreras que quiero, porque al final es mucho más importante el umbral anaeróbico para rendir en una individual que lo es el volumen máximo de oxígeno. Entonces, si yo mi techo, que es el volumen máximo de oxígeno, ya lo tengo alto, ya lo que me queda es subir como ese segundo piso, que es el umbral anaeróbico, para también tener más espacio de cara al máximo estado estable y el umbral aeróbico, que son otros de los hitos fisiológicos determinantes. Esta misma rueda con los sprints, que es la que planteé el año pasado para plantear a ver cómo estaba, pues como veis era distinta, no estaban tan presentes esas capacidades, sino que era más bien la reserva de la velocidad anaeróbica, el tiempo en transiciones, la capacidad de recuperación, bueno, era diferente, simplemente por tenerlo presente. Entonces, una vez hecha esa rueda y teniendo claro que los objetivos eran a final de temporada, fijaros como realmente hasta principio de febrero, que era la Altitoy, no empezaban los objetivos y los más importantes o los que más me iban a retar estaban a partir de mitad de marzo, teniendo que llegar casi que con el pico de forma a final de temporada, abril, a la PDG, que era como la carrera que más me iba a sacar de mi zona de confort. Nunca había hecho tanta distancia ni tanto desnivel como se hace en la PDG, son casi 60 kilómetros y creo que cerca de 4.000 de desnivel, si no recuerdo mal. Pues era un planteamiento de temporada totalmente distinto a las anteriores, en las cuales pues ya pensaba rendir en esta primera Copa de España de sprint, ¿no? Cambiaba todo mucho, se retrasaba todo mucho y entonces el planteamiento, por tanto, tenía que ser diferente sí o sí. Como llevaba varias temporadas haciendo planificación por bloques, en las cuales como que atajaba de 3 en 3 meses, incluso en periodos más cortos, haciendo vueltas al mismo tipo de entrenamiento. Digamos que trabajaba umbral anaeróbico, volumen máximo de oxígeno y series todavía más explosivas y más cortas, competía y le volvía a dar una vuelta a eso. No seguía una planificación tan clásica como la que sí he hecho este año, de decir, vale, pues fase general, acaba de terminar la temporada, empiezo poco a poco, desde mayo hasta mitad de septiembre me centro en trabajar volumen con algún estímulo de intensidad, pero principalmente hacer base y volumen. Luego, periodo de otoño, pues ya voy enfocándome a ciertas intensidades progresivamente para finalmente en el periodo competitivo llegar al ritmo competición. Eso las temporadas anteriores no había sido tanto. Las más anteriores que eso sí, ha sido en general lo que siempre he trabajado. Entonces he querido volver a ello. Uno, por darle variedad, que es algo muy importante en el entrenamiento, que siempre va bien. Y dos, por volver a trabajar todo eso que había dejado un poco de lado. Entonces, pues lo planteaba tal cual, como una periodización tradicional, con un gran ciclo de fase general, aprovechando todo ese tiempo que iba a estar en Chile, con la suerte de poder estar tocando nieve,
pues meter volumen sobre los esquís, principal objetivo. Luego, fase específica, realmente el principal objetivo era volver a mejorar el umbral anaeróbico, que era lo que más flojo tenía, seguir trabajando volumen e ir cogiendo la forma. Y ya en el periodo específico, pues trabajar más el ritmo competición. Todo envuelto en un ciclo de prácticamente un año. Entonces, como veis, es muy importante este trabajo previo que hago de colorear el año, en el cual administro los descansos, administro las cargas, administro los objetivos de cada ciclo, para que luego cuando te metes semana a semana no pierdas la noción del tiempo, ya que en objetivos a un año vista es muy fácil pasarnos de rosca, no tener previsto los tiempos para trabajar todo lo que queremos trabajar y finalmente pues no conseguir los mejores resultados posibles. Entonces esa era la foto general. Un primer ciclo muy largo de volumen, un segundo ciclo en el que seguir manteniendo volumen pero empezar a meter intensidad y poner el foco en eso, y finalmente la puesta a punto para todas las carreras que venían muy seguidas y muy intensas. Esto, como veis, es muy simple, así a grandes rasgos, pero luego tenemos que meternos porque hay carreras intermedias que también uno quiere rendir y quiere hacer las cosas bien. Pero esto es de forma general como estaba este ciclo planteado. Entonces, ahora vamos a detallar poco a poco en cada ciclo, en cada parte, directamente lo que ha ido pasando y lo que se ha ido dando. Porque lo bueno de hacerlo ahora, este vídeo, es que ya ha pasado y ya veo esos reajustes. Porque esta planificación, cuando yo la hice en mayo del año pasado, no tenía nada que ver con lo que vaya a ver ahora. Ha habido muchos cambios detrás y también es parte de esto, ¿no? Que una planificación debe de ser flexible y estar detallada. Aprovecho también para deciros que la verdad que durante este año lo he hecho muy poco y es porque el trabajo no nos falta, pero que si queréis poneros en nuestras manos, que os ayudemos con vuestro entrenamiento y que consigáis vuestros objetivos en montaña, no tienen por qué ser competitivos. Llevamos a muchísima gente que su objetivo es el de disfrutar de actividades más exigentes en montaña, y en general todo lo relacionado con montañas es al tipo de público que nos gusta ayudar y al cual ayudamos. Pues podéis visitar mi web en el apartado de servicio. Ahí tenéis para rellenar un formulario con un poco vuestra descripción, objetivo. Y si rellenáis ese formulario tendréis una videollamada directamente conmigo para ver si podemos ayudaros y contaros bien todo. Y que así podáis tener esta misma hoja de ruta y vuestro entrenamiento del día a día claro para que podáis alcanzar vuestro objetivo. Dicho esto, vamos a hacer hincapié en cada fase. En general, estas primeras fases, que fue justo al llegar a Chile, pues bueno, era al principio retomar la carrera a pie, ya que todavía era otoño y se retrasó la temporada de invierno, al igual que ha pasado en Europa, nevó más tarde, entonces pues el mes de mayo y junio tuvo que ser todos los entrenamientos corriendo y con gimnasio, ya que no tenía otros medios. Entonces pues fue muy progresivo, ya que llevaba un año sin correr por una lesión en el tobillo. Entonces fue muy poco a poco, sesiones muy cortas corriendo, recuperación completa, ir observando qué tal evolucionaba todo. Y en el gimnasio sí que pude meter un muy buen bloque de fuerza durante estos primeros 2 meses en Chile. ¿Esto qué me hizo? Lógicamente, como no podía entrenar mucho corriendo, pues ahí fue donde gané más peso. Y también al complementarlo con el gimnasio, estar comiendo también más de la cuenta, porque al final pues estaba en un sitio completamente nuevo, solo, y son todas situaciones en las que hay más ansiedad, quiera o no, y pues me dio por comer. Entonces estaba en superávit calórico yendo al gimnasio y además entrenando menos aeróbico, pues
pues al final lo que pasó fue eso. Gané en peso. Fue algo progresivo, pero en cosa de 3 meses había cogido como 7 kilos extra y estaba hermoso, digamos. Esa primera parte, tengo también que decir que creo que no he dormido tanto en mi vida. O sea, encadenaba día tras día 9 o 10 horas de constante, semana tras semana. Me sorprendió muchísimo y yo lo asocio a que, uno, al volver al otoño, digamos, saltarme como esa época de primavera, había más oscuridad, había también más frío que ayuda a dormir, entonces el descanso era muy bueno y además se juntaba con que yo pasé toda la temporada pasada viviendo en Sierra Nevada, a 2100 metros de altitud, y entrené muchísimo. Entonces, pasar de eso a irme a vivir cerca de 0 metros de altitud y con esas buenas condiciones para el descanso, pues creo que mi cuerpo lo aprovechó con todo y la verdad que han sido eso, unas semanas seguidas de dormir muchísimo y también de escuchar al cuerpo como que lo necesitaba y necesitaba asimilar todo eso. De hecho, me quedó cierta sensación la temporada pasada que, a pesar de haber estado entrenando tanto y haber estado viviendo en altitud, que genera también muchas adaptaciones positivas, mi rendimiento no había sufrido tampoco un gran salto, un gran beneficio. Y tenía esa duda de si me había pasado de la rosca, ya que al final, entrenando en altitud, también se asimila más lento todo lo que es la carga de entrenamiento y es todo diferente. Y bueno, ese ciclo como que arrojaba un poco de verdad a todo eso, esa hipótesis que estaba en la cabeza. Tras esas primeras semanas que eran introductorias y, como veis, no había ninguna semana como de ajuste o de descanso, sino que era toda la semana un pasito más, progresivo, cada vez pues un poco más de kilómetros, un poco más de intensidad corriendo, un poco más de distancia, en la fuerza pues creciendo también en las cargas. Empezaba a nevar, empezaba a poder tocar nieve y conseguía meter muchas horas con esquí. La verdad que aquí estuve dedicado todo el mes de julio a entrenar con los jóvenes de la selección chilena y claro, la intensidad para mí era muy baja porque estaba de instructor con ellos, enseñando técnicas, había sesiones más pasivas, otras más activas en las que hacíamos desnivel, pero en definitiva pasaba muchísimas horas en nieve, pasaba muchas horas además abriendo huellas y con un equipo que no era el de competición. Esto me dio mucha fuerza en las piernas, mucha base y pude empezar a meter también alguna serie, la cual pues iba respondiendo bien el cuerpo y lo agradecía. El mes de agosto siguió siendo parecido, pude tocar mucha nieve, pude pasar muchas horas en montaña y hice muchísimo volumen. Meses yo creo que de más horas que nunca, eso sí, a intensidades más bajas que nunca también. Y todo con esquí, lo cual era muy positivo. Y poco a poco pude ir metiendo algo de intensidad, pero eran flashes como por que no fuera solo volumen, ya que si solo hacemos volumen estamos perdiendo todos los beneficios del entrenamiento de intensidad, que son muchísimos. Entonces siempre metía por semana algunas sesiones más de intensidad para que mi cuerpo estuviera mejorando mucho por ese alto volumen, pero no perdiera esos efectos positivos del entrenamiento y de ese estímulo concreto de intensidad. Entonces aquí metía repeticiones y series de umbral anaeróbico intermitente porque son más fáciles cuando no estás tan adaptado al entrenamiento de alta intensidad. Es más fácil llegar a una intensidad incómoda y no tener que mantenerla, sino soltar, recuperar poco y volver a subir hasta ella, que buscar el sacar sesiones de entrenamiento de mantener durante mucho tiempo esa intensidad que no había trabajado tanto. Entonces por eso utilicé esa estrategia. Y como veis, aquí empieza a haber ciclos ya
clásicos de 3 semanas de carga, una de ajuste. 3 semanas de carga, una de ajuste. Y así de forma progresiva seguía aumentando la carga de entrenamiento. Con todo esto ya me metía en la fase más específica, en la cual ya la intensidad tenía que ganar algo más de importancia, y justo coincidía con que empezaban a hacer carreras allí en Chile, lo cual me vinieron muy bien, sobre todo a nivel de motivación, ya que, claro, si lo pensáis bien, aquí en septiembre estaba todavía, pues eso, con 6 kilos de más, habiendo perdido bastante la forma en cuanto a competición, ya que lo que estaba haciendo era puro volumen. Y veía muy lejos lo que había sido mi mejor estado de forma. Y era como un poco el planteamiento de ¿qué hago? ¿Sigo buscando competir o estoy disfrutando tanto haciendo montaña que a lo mejor lo que debería hacer al volver a Europa sería también seguir haciendo montaña que me llena tanto? Y esas carreras me vinieron muy bien para reconectar con, ostras, no, es que esto me gusta, pero me gusta estando bien y me gustaría ser más competitivo de como lo estaba haciendo ahí. Entonces fue como una torta de realidad de espabila, que todavía hay tiempo, pero hay que empezar a hacer las cosas bien y no ser tan flexible como había sido todos esos meses. Tras eso, bueno, también hacía un viaje familiar por allí por Chile, que venían mis padres a visitarme y se juntaba con el viaje de vuelta. Entonces ese mes de octubre-noviembre pude ir sacando entrenos, pero tampoco fue apoteósico un mes de entrenamiento. Y con todo esto estaba ya en mitad de noviembre metido, todavía con 3 semanas de trabajo por delante en el Teenage Training Camp, sin poder dedicarme 100% a entrenar. Y que en cualquier otro año, o sea, aquí ya tenía que tener un pico de forma. Este año, lógicamente, era muy diferente. Esas 3 semanas de Tiñe, que por cierto las disfrutamos un montón, fueron increíbles. Si no habéis visto, tenéis vídeos subidos al canal. Y si os gustaría mejorar vuestra técnica en el esquí de montaña, no hay mejor semana ni mejor sitio para conseguirlo en tan poco tiempo. Tanto si sois de competición como si lo que queréis es disfrutar de la montaña, hay una semana para vosotros, así que podéis visitar mi web. En el apartado de Teenage Training Camp está toda la información y ya está reservando la gente plaza. De hecho, hay alguna semana que está casi completa. Así que simplemente porque no se os pase, sé que es algo que muchos habéis visto ya por Instagram, que lo organizo y que lo tenéis por ahí presente. Pues para este año volveremos a hacer las 3 semanas y ya estamos reservando las plazas. Así que echadle un vistazo a la web y si os cuadran las fechas, espero hablar con vosotros para ver si cuadráis con la semana. Después de esas 3 semanas en las cuales, pues de nuevo, estuve muchas horas en nieve, saqué metro, pero tampoco eran semanas de entrenamiento súper pautadas. Iba encontrando la forma, sobre todo el objetivo ya al volver a la rutina fue también el de ir mejorando la composición corporal. Entonces aquí en Tiñes, pues ya con nutricionista lo fui llevando todo mejor. Y llegué al Campeonato de España de Sprint, aquí con algunos entrenos específicos hechos para rendir en sprint, simplemente en este ciclo. En el resto, como veis, me olvidé. Y la verdad que hice un buen papel, sabiendo que no estaba en un buen estado de forma todavía. Estaba como en una fase muy inicial de mi temporada. Fijaros dónde quería yo alcanzar el pico de forma, era más adelante. Pero bueno, sirvió como de nuevo vale, estamos en este punto, queremos llegar más adelante, sabemos que hay que reaccionar. También tuve la Warri Chrono, que es una vertical que hacemos en Sierra Nevada y
y allí pues de nuevo vi que aquí estaba bastante cercano al rendimiento que tuve el año pasado en esa misma carrera. Así que eso ya empezaba a darme ilusiones de que estaba volviendo el estado de forma. Mi composición corporal seguía mejorando, aunque todavía no estaba al máximo nivel. Y bueno, seguía trabajando umbral anaeróbico, ahora ya con repeticiones, con entrenamientos más parecidos a un 4 series de 8 minutos recuperando 2. Y también series un poco más larguitas de máximo estado estable, pues en total de la sesión sacar 1 hora a alta intensidad. Son entrenos a intensidades moderadas, pero que te dejan bastante fatiga. Y con todo eso competía en Andorra, Copa de España de individual y sprint, y en la individual conseguía mi mejor resultado de nunca en una carrera individual. Además hubo bastante nivel y la verdad que fue muy motivante el verme tan adelante con gente tan fuerte. Aún así, a nivel de composición corporal todavía tenía algo de margen y eso me incentivaba a hacerlo mejor. Y en estas semanas posteriores, junto con la de Andorra, conseguía seguir mejorando la composición corporal. Y la verdad que llegaba aquí al Altitoy con muy buena composición corporal ya, cercano a mi peso de competición. Y con muy buen estado de forma, metí muy buenas semanas de volumen, buenos entrenos. Lo de Andorra fue un chute ahí, di un salto en mi rendimiento después de esta carrera. Fue un fin de semana muy intenso, ya que fue individual, en la cual terminé con calambres de lo que llevé mi cuerpo por límite. Y al día siguiente vertical, la cual con lo poco que quedaba volvimos a apretarnos. La semana siguiente me costó recuperarme, seguía con fatiga de esta Copa de España, pero le di al cuerpo el descanso suficiente y ya aquí a mitad de ciclo me notaba muy fuerte. Justo a finales de esta semana la Altitoy nos la cancelaron, entonces rehice la planificación. O sea, aquí por ejemplo eran 2 semanas de carga y un tapering para la Altitoy. Pero como al final de esta semana cancelaron la Altitoy, alargué este ciclo. Justo pusieron fecha al Campeonato de España de Sprint. Me motivé y dije, voy a preparar el Campeonato de España de Sprint. Y en cosa de un mes, porque fue aquí, decidí preparar el Campeonato de Sprint a fuego. O sea, dedicar esas 4 semanas a prepararlas de verdad, el campeonato de sprint a fuego, ya viendo que estaba en forma y que los objetivos estaban lejanos, porque si no hasta Pierra casi que no iba a competir. Entonces cambié el enfoque de mi entrenamiento, seguí haciendo alto volumen. En esta semana fue cuando estuve En esta, de hecho, fue cuando estuve haciendo la neto, hice 2 días de 12 horas de actividad, pero lo complementaba con entrenamiento de alta intensidad, de volumen máximo oxígeno. Además, me bajé a Sierra Nevada a competir en casa el Campeonato de Andalucía, también por meter ese entreno de calidad, el cual gané y me dio mucha confianza de cara al Campeonato de España, ya que estaba a final de un ciclo de carga muy alto. 4 semanas de carga, siendo la última, pues metí creo que 2 o 3 entrenos de intensidad, metí 2 entrenos de intensidad, más el Campeonato de España de Sprint, más el Campeonato de España de Andalucía, de Sprint y de relevo. Todo eso en una semana, siendo la semana de carga más alta de la temporada, para luego hacer un tapering de 14 días. En estos tapering a mí me gusta llegar muy descansado a la competición. Entonces lo que hago es bajar radicalmente el volumen de entrenamiento y hacer entrenamiento muy cortito, pero con flashes de alta intensidad. Entonces volví a meter entrenos como los que estuve haciendo en estas 2 semanas, de volumen máximo oxígeno, de capacidad anaeróbica, muchas transiciones, pero menos repeticiones de las que metí antes. Entonces el cuerpo como que
llega a alta intensidad, se nota fuerte, pero son entrenos que recuperan muy rápido y sobre todo das tiempo a asimilar todo lo entrenado en este ciclo previo. Entonces estas 2 semanas me sentaron súper bien. La verdad que eliminé muchísima fatiga. Llegué un poquito cargado a nivel de flexores de cadera, isquio, porque claro, estaba haciendo la verdad que mucho trabajo de sprint corto, de alta intensidad, y eso sí que lo noté. Pero visité al fisio el jueves previo a competir. La verdad que me pilló bastante bien los puntos y me alivió esa pequeña sobrecarga que tenía. Y en el campeonato de España de sprint iba en moto. O sea, nunca he ido tan fuerte, tan consistente, y sobre todo nunca antes había conseguido recuperarme tan bien de entre rondas. Que este ha sido uno de los grandes aprendizajes de esta temporada. Y es que lo que me pasaba años anteriores es que sí, trabajaba mucho esa alta intensidad, trabajaba mucho la capacidad de sprint, el salir fuerte. O sea, a una sola ronda era una auténtica bestia, pero conforme iban pasando las rondas mi rendimiento iba decayendo porque cada vez me recuperaba peor. Y este año, al haber metido tantísimo volumen, he creado todas esas adaptaciones positivas a nivel mitocondrial, a nivel incluso de asimilar también más carga de entrenamiento y lo que supone una carrera de sprint, que al final son prácticamente 2 horas y media de competición, aunque son varias rondas. Pues me hizo que recuperara muy bien. Y pude en la final realmente estar con mucha energía y fuerza. Entonces eso me permitió pues hacer el mejor resultado de mi carrera deportiva. Que si no habéis visto el vídeo, también está en mi canal de YouTube. Y os recomiendo verlo porque es un cúmulo de emociones, y os cuento también a nivel de mentalidad cómo afronté ese objetivo. Lo que sí he notado este año diferente ha sido que he perdido en explosividad. O sea, en toda la ronda de sprint a mí me costaba el ser de los primeros en la salida. Y yo soy una persona bastante explosiva. Entonces, bueno, al final en esto del entrenamiento siempre tiras para un lado y pierdes de otro. Es muy difícil esa rueda que os enseñaba que esté totalmente redonda. Pero esa es un poco la magia de hacer estas planificaciones y tratar de ir compensando, y si es que se desbalancea la rueda, que se desbalancee siempre hacia el lado más positivo de cara a las carreras y los objetivos que queremos hacer. Por eso es tan importante el tener un plan y una estrategia, porque si lo dejamos fruto del azar, nunca vamos a controlar oye, ¿y por qué aquí me notaba explosivo? ¿Y por qué aquí recuperaba mejor? Nunca va a poder sacar aprendizaje, y para el futuro nunca va a poder haber esa mejora. Entonces, por eso es tan importante todo este trabajo. Otra cosa que no he comentado y que es muy importante es que ha sido el primer año que no he entrenado fuerza. Por lo menos no he entrenado fuerza en gimnasio. Y ha sido el año en el que mejor rendimiento he conseguido. Ojo, porque esto puede ser peligroso. Vamos a decir, vale, Pablo, pues entonces el entrenamiento de fuerza no es tan importante. Fíjate que tú incluso has conseguido mejor rendimiento este año que no lo has hecho. No volvería a hacerlo, el pasarme tanto tiempo sin entrenar fuerza. De hecho, no lo he hecho porque he estado con la furgo cambiando mucho de lugar y ha sido imposible tener esa rutina de ir al gimnasio. Este año yo he podido vivir de la renta, y es que claro, llevo 9 temporadas, incluso más, porque yo antes de entrenar esquí de montaña ya iba al gimnasio. Probablemente llevo 13 años yendo consistentemente al gimnasio, trabajando la fuerza. Entonces, claro, a nivel global he pasado
6 meses sin entrenar la fuerza y he podido vivir de las rentas bastante bien. Pero ahora, actualmente, a final de temporada, incluso esquiando, noto la debilidad, noto que soy una estructura más frágil y ante lesiones o tal, mucho más fácil que ahora mismo me lesionara que anteriormente. Entonces, solo por eso, para mí es obligatorio mantenerlo. Y además, esa explosividad que os digo que he perdido y que noté en el Campeonato de España de Sprint, pues lógicamente también la asocio a esto, ¿no? No solo a haber hecho más volumen y tal, sino no metido ese estímulo de gimnasio que te da esa explosividad también. Y otro aspecto clave, fundamental y por el que no entrenaría de nuevo una temporada sin meter fuerza, es que la primera vez que haciendo esquí de montaña me he acalambrado repetidas veces. Y es que los calambres generalmente está el mito y se asocian a que es por una mala hidratación. Pero se ha visto que lejos de la realidad, lo que pasa con los calambres es una respuesta del músculo cuando está sometido repetidamente a una intensidad superior a la que está acostumbrado. Entonces, el entrenamiento de fuerza hace que esté preparado para cuando tú le sometes a una intensidad mayor durante más tiempo, el músculo está mejor entrenado. En cambio, este año que no lo he metido, pues en Andorra terminé súper acalambrado y luego en otras competiciones posteriores que he tenido también he estado muy cerca con calambre. Así que sí o sí, entreno de fuerza y ha estado bien cerciorarme de la importancia, súper importante. Y eso que ya os digo, o sea, hice muy buenos meses de entrenamiento en Chile de gimnasio, luego hice mucho abriendo huella con esquí, que al final fue entrenamiento de fuerza también de otra forma y me mantuvo bastante bien esa cualidad. Pero es cierto que durante toda la temporada ya en Europa no he tocado gimnasio prácticamente nada más allá de un estímulo en tiña. O sea que he estado viviendo de la renta diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Estamos hablando de... Bueno, mayo acaba de empezar. 5 meses viviendo de la renta de 13 años. Y siento que estoy ya empezando a notar debilidad pues, incluso en articulaciones, al esquiar. Y tengo 25 años. Así que sí o sí, mete el entrenamiento de fuerza en tu rutina porque es clave. Ha sido otro de los grandes aprendizajes de esta temporada. Volvemos a la planificación y seguimos avanzando. Y es que después de ese campeonato de España de sprint, ya sí que venían las carreras de larga distancia. Y venía un ciclo curioso porque era muy intenso, en el cual el objetivo principal era Pierramenta. Además estaba el campeonato de España justo antes de Pierramenta, junto con el de vertical, individual y vertical. Y luego venía Tour de Rutor. Entonces aquí la decisión fue muy clara. Lo veía muy descabellado el competir sábado una vertical, domingo una individual y el miércoles está ya empezando la Pierramenta, 4 días. O sea, lo veía demasiado apretado. Y luego además recupérate de todo eso para hacer Tour de Rutor a la semana siguiente. Entonces mi decisión inicial fue la de descartar el campeonato de España tanto vertical como individual. Pero después del campeonato de España de sprint y verme tan adelante y verme fuerte y saber que estaba en un buen estado de forma, quería medirme con los mejores en el campeonato de España individual. Entonces decidí descartar la vertical, tratar de llegar bastante descansado a la individual y así que fuera como el último entreno de intensidad esa carrera individual antes de la Pierramenta. Estamos hablando de recuperar un estímulo intenso, pero con más de 72 horas hasta la pierna. Entonces fue como lo planteé. Además, aproveché que estaba en el Pirineo y se hacía en Panticosa
una vertical y una individual, y competí ambas en modo entrenamiento y dentro de una semana de carga. ¿Por qué hago ese hincapié? Porque es muy diferente a competir modo entrenamiento y sabiendo que tu rendimiento no va a ser el mejor porque vienes después de hacer una semana de carga, a competir queriendo tu máximo rendimiento y dando el 100%. Entonces, además con eso conseguí forzarme a hacer una semana de carga después del Campeonato de España para ya luego hacer un tapering largo y llegar a la herramienta con un alto estado de forma. Porque yo venía de un tapering largo hacia el Campeonato de España. O sea, yo aquí llegaba con muy buen estado de forma, con poca fatiga. Entonces, si aquí seguía descansando, ya en lo que iba a entrar era en el desentrenamiento. Entonces, por eso fue importante meter esa extra de caña durante esa semana de carga. Incluso también me invitaron al campeonato militar, que fue el jueves, y lo metí de nuevo como entreno de calidad. Y finalmente el campeonato de España individual pues se canceló y no lo pude hacer. Entonces, más allá de que me pegué un viaje hasta Sierra Nevada para nada, pues fue positivo en cierto modo en que pude descansar más para Pie Herramienta, porque la verdad que era muy intenso lo que venía. Aquí después de Pie Herramienta, que increíble como llegué, lo bien que fue todo, el carrerón que hicimos. Tenéis las 4 etapas en el canal de YouTube, esos vídeos han estado gustando muchísimo, así que espero que los hayáis visto y disfrutado. Pues después de eso terminé KO, muerto, y eso que había hecho un tapering en escalón. Y es que los tapering hay distintas formas de hacerlo. Yo generalmente siempre lo hago como progresivo. En este caso fue un tapering escalón. Entrené mucho y corté y me tiré, pues eso, casi 10 días entrenando poquito para llegar incluso un poco desentrenado o descansado de más. Para así conseguir que después de las primeras etapas mi cuerpo consiguiera un buen estado de forma y mi rendimiento fuera ascendente durante la herramienta. ¿Por qué lo hice así? Porque es como se hace en las grandes vueltas del ciclismo y quería probarlo. Y además, sabiendo que venía el Tour de Rutor luego, era muy arriesgado el que yo terminara la pierna ya KO, o sea, porque llegara en buen pico de forma, pero terminara la pierna como ya de bajada, porque el Tour de Rutor no iba a levantar cabeza. Entonces, por eso fue el planteamiento. Después de Pierra, los 5 días que la separaban de Tour de Rutor fueron de paseo, recuperación activa total, sin meter ningún estímulo de intensidad más allá de 2 días antes por dar un pequeño recordatorio. Y competimos en Tour de Rutor, en la cual estaba bien, estaba fuerte, pero noté la fatiga de pie herramienta. O sea, no me recuperé y bueno, ha sido otro de los aprendizajes que quizá, por lo menos yo, tardo en recuperar de estímulos como este. En general yo creo que todo el mundo, pero demasiado apretado quizá el 2 carreras por etapas tan juntas. Sobre todo fue a nivel de sobrecarga. Otra de las cosas por las que el entrenamiento de fuerza creo que otro año me ha salvado tanto. Este año estoy teniendo más sobrecargas que nunca a nivel muscular. Y otros años con entrenamiento de fuerza no era así. Así que también otro seguro ahí que creo que he echado en falta. Tour de Rutor, buen rendimiento también, luces y sombras porque nos pasó un poco de todo. También ese vídeo está en el canal de esta carrera en el Valle de Aosta, que lo pasamos también con Dani. Y después de esto, lógicamente tocaba sí o sí recuperarse porque estaba KO, pero KO técnico. O sea, en Tour de Rutor era todas las etapas llegar al fallo, también porque mi compañero estaba mucho más fuerte que yo. Entonces, recuperar, que venía la PDG. Entonces, primero asegurar que recuperaba un poco y luego cargar un poquito progresivo
para de nuevo hacer un tapering y llegar a la PDG pues lo mejor posible. PDG que finalmente no se hizo, la ponemos también en rojo como estaba la Altitoy, la cancelaron por mal tiempo. Y Mont Blanc, que ya estaba previsto, estaba aquí planteado desde el principio de la temporada, que después de PDG íbamos a intentar atacar el Mont Blanc, pues al no hacer la PDG, llegar aquí con todo el pico de forma, después de haber hecho ese tapering, después de haber hecho esa carga previa, y después de toda una temporada pensada en conseguir el pico de forma en este ciclo, sobre todo después de haber asimilado Pierramenta, Tour de Rutor, que fueron unos estímulos grandísimos. Entonces aquí básicamente simplemente no había que entrenar, había que asimilar toda esa carga de todas estas carreras y pues llegaba la PDG, la verdad que muy fuerte. De hecho, ese mismo fin de semana, aunque se canceló por mal tiempo, nosotros pudimos salir porque la realidad es que hacía mal tiempo para hacer la PDG, pero no para salir a la montaña. Entonces era peligroso pues atravesar glaciares, meterte a 4000 metros, etcétera, pero no estar en el dominio de la estación. Pues metimos en 2 días 4500 metros de desnivel. La verdad que el cuerpo lo asimiló súper bien, a buen ritmo. De eso nos recuperamos y le dimos al Mont Blanc en el día desde Chamonix hasta la cumbre y vuelta. Un vídeo que todavía no está en el canal, pero que llegará prontito. Y la verdad que fue la mayor paliza en cuanto a desnivel de mi vida. La actividad más larga que he hecho también. Fueron más de 4000 metros de desnivel. 17 horas de actividad porque se puso muy técnica la parte alta. Y llegué en súper buen estado de forma. Y ahora, en las semanas en las que me encuentro, que ya pues han terminado los objetivos competitivos, está terminando la temporada ya de nieve, aunque todavía queda alguna esquiada por hacer. Y lo que estoy haciendo es pues retomar con la carrera, empezando a correr de nuevo. Estoy también... me he enviado la bici, voy a empezar a coger la bici. Estoy escalando por hacer también otro tipo de actividad, entrenando menos. Algún día sigo haciendo esquimo, pero todo más flexible y es como un poco hacer esa vuelta a la calma de toda la temporada. Asimilar también ese chute del Mont Blanc que estoy todavía hinchándome a dormir, lo mismo que me pasó en Chile. Asimilando también toda la temporada y bueno, pues después de este ciclo, quién sabe cómo plantearemos el siguiente. Estoy ahí también dejando tiempo para ver qué me apetece. Probablemente la temporada que viene vuelva a preparar la Gran Course, centrado prácticamente en eso. Así que vamos a ver cómo se plantea el verano y cómo se plantean los siguientes ciclos. Aprovecho también para deciros, como os digo, ha sido de las temporadas más flexibles en el sentido de que yo tenía esto muy claro, pero digamos que mi semana no ha estado tan estructurada como veíamos otras veces, así con todos los días en concreto lo que tocaba. Y es que la verdad que mi vida en todos estos meses ha sido bastante más desordenada. Dependía mucho más de la meteo y quería además aprovechar en los sitios en los que estaba para también conocerlo y poder hacer excursiones. Entonces me he permitido esa flexibilidad, pero esa flexibilidad te la da ese plan de entrenamiento para seguir haciendo las cosas bien. Y es que yo sabía que esa semana yo tenía que sacar, por ejemplo, 2 entrenos de umbral anaeróbico intermitente. Y que el resto podía ser volumen y podía ser más flexible. Y entonces iba adaptando cada semana a todo, a mi disponibilidad de cada día, a la meteo, a los planes que salían
y ajustado a ese plan, y además con el contexto de si estaba en una semana de carga 1, de carga 2, de carga 3, pues viendo si encadenaba 2 días seguidos de mucha caña o mejor descansaba. Y todas esas decisiones le ibas tomando más in situ, pero sí que tenía esa planificación general. Entonces sé que hay muchas personas que me veis que habéis planteado alguna vez, ostras, me gustaría tener un plan de entrenamiento, pero creo que no podría seguirlo porque me gusta salir con mis amigos, con mi novia, con los planes que me surgen de no sé qué, con los cambios en el trabajo, y se os hace difícil el que pues estéis entrenando con nosotros y que os vayamos pasando semana a semana los planes de entrenamiento, aunque nosotros nos adaptamos a todo eso, pero se entiende que hay gente que le supone un estrés extra que no le gusta. Quiero contaros, porque hay muchos que creo que no conocéis, que dentro de los servicios que yo ofrezco, uno de ellos es el de formarte y tutorizarte para que tú por tu cuenta puedas hacer lo mismo que hago yo con todo esto, que se puede ver muy difícil, pero he desarrollado el paso a paso que tanto yo como los entrenadores que trabajan conmigo seguimos, y que ya hay muchos otros austrackers que se organizan sus entrenamientos por su cuenta y simplemente me tienen a mí como tutor, el cual le revisa y vemos juntos cómo va todo eso. Así que si te gustaría saber más sobre esa opción, también puedes contactarme en mi página web y dar el paso a formarte en todo esto, que es un mundo apasionante y que al final, a largo plazo, los efectos son grandísimos. O sea, el cambio tan grande que he dado a nivel físico en la montaña, me parece impresionante. O sea, de que me dijeran de que no podía, que me olvidara de la competición, de rendir en deporte de resistencia porque tenía poco volumen máximo de oxígeno, eh, a estar luchando contra los mejores, o sea, ser un rival para los mejores de España y del mundo en este deporte, y además ser capaz de llevar mi rendimiento de un lado a otro para hacer actividades en montaña tan potentes, la verdad que me parece impresionante, y ojalá que todo el mundo supiera que hay un camino que le puede llevar a esto mismo, porque es así. Lo que hace falta es tener esa hoja de ruta clara, y como veis, son muchos conceptos, hay que hacerla flexible y hay que pensar siempre en largo plazo, pero todo llega, y la verdad que es un mundo apasionante. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo más larguito, más extenso, más distendido, y espero que me sigáis en las aventuras que vienen próximamente, porque son muchas, estoy fuerte, estoy en forma, y, y vamos a inventar cosas interesantes. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto con otro vídeo. Adiós.